Ricardo Richter. Que hay encantado. Técnico en Cultura y actualmente trabajas En la Biblioteca Tomás de Iriarte del Puerto de la Cruz. Exactamente. El Puerto de la Cruz, que toma su nombre, según cuentan, por la cruz que había en el muelle, la cruz que se llama de la Carola, con lo cual si hubiera habido allí pues una palmera, a lo mejor el puerto se hubiera llamado el Puerto de la Palmera. O sea, fue la casualidad esa, y qué bueno que a nosotros nos ha venido bien de tener la cruz como copatrona de la ciudad. El Puerto de la Cruz tiene una historia muy interesante. Apasionante, diría yo. Apasionante por sus periodos que ha tenido, sus altibajos, su forma inaudita de la época de resurgir, y aunque vuelve a caer, vuelve a levantarse como ciudad. Porque hay que destacar que el Puerto de la Cruz empieza, digamos, a emerger en muchos sentidos después de lo sucedido en Garachico. Exactamente. Anteriormente era un pequeño barrio de La Orotava, dedicado más que nada al pescado, a pequeñas... Era un barrio de La Orotava. Un barrio de La Orotava. Era una pedanía de La Orotava, se llamaba Puerto de La Orotava. Y era un poco como el desahogadero marítimo del valle, pero a nivel muy pequeño, a pequeña escala, pues todo el puerto principal era el de Garachico. A partir de 1700 es muy poco, cuando se traslade toda la actividad portuaria como puerto principal aquí al Puerto de la Cruz, abandonando Garachico por la erupción del volcán que cegó el puerto, lo rellenó todo y no pudo tener más movimiento de barcos. Y hasta 1830 y pico, que es cuando se traslada a Santa Cruz la actividad portuaria y la aduana también, es cuando ya entonces pierde en gran parte pierde su actividad portuaria en nuestra ciudad, y aunque continúan habiendo barcos hasta bien entrado el siglo XX. Hablar de la historia del Puerto de la Cruz nos lleva forzosamente a hablar del siglo XVIII. Es la época dorada de la ciudad. Es una época donde el puerto floreció grandemente gracias al comercio. Se desarrollan grandes casonas comerciales de familias importantes, entre las que por ejemplo tenemos aquí a la derecha la Casa Iriarte. En ella nacieron los hermanos Iriarte y Tomás y Bernardo Iriarte, el tío de ellos. Tomás, gran fabulista. Tomás, el gran fabulista, es quizás el más conocido de toda la familia. Es el autor del burro flautista, por ejemplo, y nació aquí en esta casa. Posteriormente emigrarían hacia la península, Madrid, y desarrollarían gran parte de su labor allá, pero nunca se olvidaron de su tierra. Tenemos ahora aquí una entrañable plazoleta, donde se encuentra uno de los conjuntos mejor conservados del municipio. Aquí estamos viendo la calle San Juan, una calle comercial de los principios, digamos, de que el Puerto de la Cruz comenzó a movilizarse como una zona de grandes comercios, ¿no? Efectivamente, es una calle que nos remite siempre a la calle como actividad. Es una calle comercial donde prácticamente todas las casas tenían sus tienditas, sus negocios, y donde la gente pues iba a comprar y a conseguir lo que necesitaba. La calle desemboca en el muelle, es de las pocas que tienen apertura directa al muelle, y a través de ella también se llevaban pues los toneles de vino, la barrica, para embarcar por el puerto. En estas grandes casonas, un elemento que destaca sobre todos ellos son los miradores. Los miradores tenían una función de servir como lo que sería hoy en día, para que todo el mundo nos entendamos, un móvil. A través de ellos y a través de unas señales con banderitas se podía avisar, comunicar con los barcos. Comunicar con los barcos, averiguando qué mercancía traían, a cuánto la vendían, y así el barco cuando llegaba a la costa ya la mercancía tenía propietario. Yo destacaría que para ser un pueblito, porque no era más que un pueblito, ha tenido una historia que podríamos llamar de capital, por la cantidad de personajes importantes, ilustres, por la riqueza que tuvo como ciudad.
Entonces eso no lo ha tenido prácticamente, son muy pocos los pueblos. Estamos en el refugio pesquero del Puerto de la Cruz con Carlos Carrillo, presidente de la Cofradía de Pescadores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. Bien. Muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿qué representa y qué ha representado el pescador para el Puerto de la Cruz? Bueno, pues nosotros desde hace siglos estamos trabajando en el Puerto de la Cruz por el bienestar de la ciudad. Nosotros hemos desempeñado una labor importantísima en el comercio de esta ciudad y nosotros pensamos que el puerto a los pescadores les debe mucho. Yo recuerdo desde niño que yo con 17 años no quise estudiar más y mi padre dice, pues tienes dos alternativas, o seguir estudiando o irte a pescar en el barco que nosotros tenemos en propiedad aquí en el puerto. Y en la actualidad, ¿cuántas personas son las que están dentro de lo que es la Cofradía de Pescadores? Nosotros tenemos censado 18 pescadores y 23 armadores. En la actualidad están faenando pues 13 pescadores con sus respectivos barcos y tenemos 10 embarcaciones que todavía por problemas burocráticos pues no están saliendo a pescar. Por lo tanto, sigue la tradición de pescadores en el Puerto de la Cruz. Sí, va decreciendo porque no tenemos unas instalaciones dignas para ir a pescar. Por eso nosotros exigimos al Gobierno de Canarias que cuanto antes se haga el muelle deportivo, pesquero y comercial del Puerto de la Cruz. ¿Cree que ello sería vital para poder mantener la pesca en el Puerto de la Cruz? Yo creo que sí, porque meses atrás chicos nuevos han hecho los cursos de competencia marinero, de marinero pescador y de formación básica. Si esta gente que ha sacado en la actualidad estos requisitos para poder salir a pescar, yo creo que si se dedicaran a la pesca, pues habría futuro en el Puerto de la Cruz. No, aquí no hay ningún problema de salida del pescado, porque es más la demanda que la oferta. Nosotros hemos superado el 50% de las capturas con respecto a noviembre del año pasado, hemos subido el 50% de las capturas. ¿Y qué tipo de pescado es el que...? Pues ahora se está cogiendo mucho la vieja, la morena, la cabrilla. Estamos ahora mismo con un barco que se llama el Nuevo San Ramón, que por desgracia antes no había un barco de trinera, ahora lo tenemos. Se está cogiendo muchas sardinas, mucha caballa y ahí vamos escapando. Aquí le presento a Javier, que es la nueva generación y el futuro de la pesca en el Puerto de la Cruz, y aquí un pescador jubilado que fue la generación que enseñó aquí al muchacho a pescar la pesca en el puerto. La solución de la pesca es que los pescadores que hay muy pocos y los poquitos que están no tienen experiencia. Y los que saben pues ya están jubilados y los que están nuevos tienen que dar mucha mili para ir para saber. Y tan fácil no es. Si no va uno de los grandes que lo enseñe, es difícil, porque cada vez está la cosa más difícil. No, a mí me llevó a iniciarme la pesca, mi familia, todos vengo de pescadores ya, todos buenos pescadores y tal, y mi iniciativa fue que vine al muelle, me conocí a Eusebio, como si fuera mi padre igual, y me fue metiendo la pesca poquito a poco y hasta la fecha, y espero seguir viviendo de esto, pero lo veo cada vez más difícil. Lo malo que tenemos aquí es que los inviernos por ahora no podemos salir, ahí ve el tiempo, no podemos salir al mar y trabajamos 7 meses al año. Y está la cosa fatal, el pescado, llevamos 5 años con el pescado al mismo precio, que el pescado ni sube ni nada. Y todo sube la seguridad social, sube los gastos de los barcos, sube todo. Y la pesca la veo muy mal, así que yo, el más joven soy yo creo que después de mí ya aquí creo que no vendrá más nadie. Porque la cosa está muy mal. Señor Kirling, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo se encuentra?
Bien. Un verdadero placer estar aquí con usted. Un placer tenerlo aquí. Lleva usted los loros en el corazón, ¿no? Sí. En todos los sentidos, porque Sí, pues, le vemos bien identificado. soy uno más. Cuando ves a un trabajador aquí dentro, él tiene también la misma camisa que yo. Los de la oficina en blanco, los de la construcción en azul, pero puede ocurrir que yo el lunes o el martes lo tengo en azul. O los de los animales en beige, puede ser que yo venga algún día en beige. Hoy estoy de blanco, pero siempre, casi, es mi uniforme. Pero un inicio nunca es fácil. No es fácil en la televisión y no es fácil en loros o en lo que sea. Es siempre difícil. Había muchas noches donde no sabía dónde poner mi cabeza, esto es cierto. Pero al final de unos años, de un día al otro cambió la situación y se vi la luz al final del túnel y entonces iba bastante rápido la recuperación. Y ya en el 78 hemos hecho la primera ampliación, hemos comprado el primer terreno aquí al lado. Habíamos empezado con 13.000 metros cuadrados, entonces hemos comprado 20.000 más. Y esta parte que es por encima lo hemos comprado en el 82, es decir, que esto iba bastante rápido después. Y así hemos crecido a 135.000 metros cuadrados, lo que tenemos hoy. Yo estaba cabeza cuadrada alemana, yo estaba metido con los loros, con nada más. Y entonces me llama el alcalde y me dice, mire Quisling, aquí tengo yo unos 5 o 6 chimpancés en la cédula de los burrachines en el ayuntamiento. Sí. Tú tienes un zoológico y tú tienes que recoger estos animales. Y yo le he respondido, yo tengo un zoológico de pájaros, pero no de monos. Y yo no sé qué hacer con ellos. Entonces me respondió, me dice, igual, tú lo coges. Esos monos estaban impresionantemente bien en esta jaula. Tenían para ir y para pasar en la jaula, era agradable para ellos. Pero de un momento al otro los loros habían perdido poco de su interés a los clientes. Entraban y pasaban directamente a la jaula de los monos y allá había montones de gentes y bueno, claro, ¿qué ves en este momento? Te das cuenta que hay otras cosas que interesan al público y así hemos abierto la puerta, hemos iniciado unos meses después las obras al delfinario y después de esto llegó el momento que yo quería ampliar, pero no tenía terreno. Entonces estábamos al punto, lo habíamos prácticamente comprado la Rambla de Castro. Y yo quería poner en la Rambla de Castro delfines, orcas, leones marinos, un SeaWorld Park, en fin. Pero el vendedor se ha separado de su promesa, no ha cumplido. Y yo estuve aquí con mi parque, con los delfines entonces ya en obra, y me viene el vecino y me ofrece el terreno al lado. Así hemos comprado otros 65.000 metros cuadrados, 85.000, no me recuerdo, 65.000 eran metros cuadrados y así teníamos una hermosa finca con un total de 135.000 metros cuadrados, lo que tenemos hoy. ¿Qué sería de todo, del Puerto de la Cruz concretamente, sin el Loro Parque? Pues yo no sé, yo creo que el Puerto de la Cruz se defiende también sin nosotros. El Puerto de la Cruz tiene su propio atractivo y yo pienso que suplementamos el Puerto de la Cruz, damos algo en más, pero estamos con muchas otras ideas lo que se podría hacer con el Puerto de la Cruz y yo creo en este momento hay un gran movimiento de parte del consorcio y de parte de la María Luisa Cerrilla
que está haciendo un esfuerzo de renovar el puerto de la Cruz, que yo veo con mucha confianza. Juan Antonio Rosado, presidente de Azotel. Muy bien. Bueno, desde Azotel, ¿qué se está haciendo para sacar adelante este puerto de la Cruz? Bueno, yo creo que ahora precisamente íbamos a tener una reunión en el ayuntamiento para ver si ponemos en marcha lo que hemos denominado 50 empresarios por el puerto de la Cruz, que es una iniciativa de Azotel y del ayuntamiento en el sentido de buscar fondos para poder hacer en el puerto de la Cruz durante toda la semana o parte de la semana actos en la calle de tipo lúdico que hagan que la gente pues se involucre en ello y hacerlos en diferentes sitios del puerto de la Cruz, ¿no? No está fácil, pero hay que pensar en positivo, ¿no? Sin duda, sin duda. Las cifras que tenemos son un poco más positivas, son un poco mejores y hay que pensar efectivamente en positivo, hay que ser optimista, ¿no? Si no fuésemos optimistas, pues realmente tiraríamos la toalla y no es el caso. ¿Cómo está la planta hotelera en el puerto? Bueno, yo creo que los hoteleros del puerto de la Cruz están haciendo y han hecho un gran esfuerzo de renovación de sus hoteles. El gran problema es que tenemos que renovar no solamente los hoteles, sino también el espacio turístico, ¿no? Que es fundamental. Y yo creo que si las perspectivas siguen siendo buenas, pues, en fin, el puerto volverá a los tiempos de sus buenas ocupaciones y de su privilegiado posición dentro del turismo insular, ¿no? Sin embargo, es el municipio más pequeño de Canarias, con lo cual, si es el más pequeño, es en el que se debería de poder implementar nuevas ideas que sacasen al puerto de la Cruz de la situación de decadencia en la que estaba metido, ¿no? Y yo estoy convencido de que, en fin, entre todos, entre el ayuntamiento, entre las fuerzas sociales y económicas de la ciudad, pues lo sacaremos adelante. Manuel Fernández Galván, director del Botánico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Verdadero placer estar aquí, ¿eh? ¿Qué es el Jardín Botánico? ¿Qué significa para el puerto de la Cruz y para Tenerife? Yo creo que el Jardín Botánico este es un recurso cultural, un recurso educativo y un recurso turístico de primer orden. Creo que es un atractivo para la zona, para el norte de Tenerife y para el puerto de la Cruz en particular. Creo que es un atractivo importante. De hecho, hay un trasvase permanente de autobuses que vienen del sur al norte de la isla para ver el Jardín Botánico o el Loro Parque también. Pero creo que es un atractivo importante. Y por otro lado, desde el punto de vista internacional, pues evidentemente que el puerto de la Cruz es una ciudad que tiene un nombre muy conocido y en el mundo turístico, en el ambiente turístico, pero desde luego en el ambiente cultural, el Jardín Botánico este también ha dado un prestigio al puerto de la Cruz, al Valle de la Orotava y a la isla de Tenerife, porque científicamente pues tiene relaciones con 700, 800 instituciones similares en el mundo. El motivo inicialmente fue una quimera, ¿no? En la época de Carlos III, al final de la vida de Carlos III, lo que se intentaba era aclimatar unas plantas en Canarias que no resistían en la península, unas plantas que procedían de los trópicos, de las colonias españolas, y una vez aclimatadas aquí en Tenerife, en el Jardín Botánico este, exportarlas a España y Europa. Eso, hombre, nosotros podemos, en aquella época se podía aclimatar una planta del sol a la sombra, o de medio sol a media sombra,
pero no más. Hoy sí porque con los organismos modificados genéticamente hoy se puede conseguir lo que se quiera. Entonces, en materia vegetal, sí. Era una quimera, ¿no? Era una quimera. El gran encanto de este jardín es ser una reproducción en pequeño de una selva tropical, sin necesidad de invernadero, sin necesidad de instrumentos para elevar la temperatura, nada. Aquí el Puerto de la Cruz tiene una temperatura media a lo largo del año de unos 20-21 grados centígrados y eso hace posible que tengamos esa selva tropical aquí en miniatura. Es verdad que hay que regarla mucho para mantener una humedad elevada, tanto en el suelo como en el ambiente. Pero, por otro lado, también es posible ver en un espacio relativamente pequeño, pues del orden de 1.500 especies tropicales, como le digo, viviendo al aire libre. Eso, en el ámbito europeo, eso es impensable. Entonces, tanto especies arbóreas como herbáceas, pues, oye, es una riqueza florística que tiene el jardín espectacular, impresionante. Hay sistemas que tienen los jardines botánicos y este tiene un banco de germoplasma donde conservamos las semillas de aquellas especies que están en vía de extinción. En concreto, en el banco de germoplasma del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, que está ubicado aquí en el Jardín Botánico, pues se conservan aquellas especies canarias que están en peligro de extinción y las que no están en peligro de extinción. En la época de oro, digamos, del Jardín Botánico, los años 96, 97, 98, incluso 99, llegaron a visitarlo del orden de 420.000 personas al año. Para que usted tenga una idea de lo que eso significa, en esa misma época el promedio de visitas al Jardín Botánico de Madrid eran de 400.000 personas al año, o sea que es una entrada importante. Lo que ocurre es que la crisis turística, y ahora se nota aquí en el jardín, aunque ahora se observa un cierto repunte, pues nos ha dejado en 250.000 visitantes al año, o sea que casi la mitad de lo que visitan el Jardín Botánico en el año 97, 98. El mantenimiento de un jardín botánico siempre es muy complicado. Para que usted se dé una idea, pues en una explotación agraria con 3-4 peones por hectárea, más o menos se puede defender económicamente esa explotación. En el jardín botánico, claro, todos son paseos, todos son plantas especiales que cada una necesita un cuidado, un riego especial, pues menos de 12, 14 personas por hectárea es imposible. Emilio Zamora, gerente en el área de turismo del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, un verdadero placer estar aquí en un verdadero paraíso, ¿no? Sí, lo es. Esta es una infraestructura, además, de primer orden, pero es que tiene la ventaja de que aquí puedes, una zona muy tranquila en la que puedes disfrutar todo el año. ¿Qué significa el lago Martianes aquí donde nos encontramos para los portuenses? Hombre, el lago Martianes, hay un antes y un después del lago Martianes, aquí para los portuenses concretamente. Tienes que pensar que el lago Martianes, cuando se construyó, pues no estaban todavía las infraestructuras de playas que tenemos ahora. Me refiero a Playa Jardín o la mejorada playa de Martianes. Entonces, claro, el lago Martianes suponía una garantía de poder utilizar agua de mar, porque esto es el agua de mar, independientemente del estado del mar. Sabes que aquí en el norte pues el mar es bastante impredecible. A mí me gusta decir que estas instalaciones son una obra de arte en la que la gente se puede bañar simplemente. Y Emilio, ¿cuántas personas pueden visitar el lago Martianes a lo largo del año? Bueno, alrededor de 1 millón de personas visitan el lago durante el año. Ahí fluctúan, pero normalmente en cifras redondas pues 1 millón de personas. Una cantidad considerable. Sí, no, desde luego. Es que tienes que pensar que aquí cuando se está de vacaciones, al menos una vez tienes que venir al lago, porque esto es uno de los imprescindibles de Tenerife. Pero claro, a eso le añades pues la gente de aquí, por supuesto, la verdad, lo digo, es como si fuera por amor de madre, pero la verdad es que esto es una maravilla. Esta es la primera parte de lo que César Manrique diseñó para lo que es en su totalidad el complejo turístico Costa Martianes. Esto se trata de una obra, vamos, una maravilla y sobre todo un hito histórico por cuanto a que en aquella época
diseñaron lo que iba a ser el devenir turístico del puerto de la Cruz, con lo cual la verdad es que el que tuvo la idea de hacer esto tuvo una mente totalmente preclara. Por cierto, Emilio, por decir amor de madre, tú eres portuense. Sí. ¿Qué recuerdos te trae el Puerto de la Cruz de tu época cuando eras un niño? Claro. ¿Y cómo ha ido viendo la evolución de este municipio turístico? Hombre, evidentemente esto ha cambiado muchísimo, por supuesto, ¿no? Sobre todo en estos últimos 30 años. Se echa de menos muchísimas cosas que se está perdiendo, aunque todavía no se ha perdido del todo, el sabor a pueblo. El sabor a pueblo es una cosa que distingue al producto turístico Puerto de la Cruz de otros productos. Tienes que pensar que el puerto es turístico desde el siglo XIX. Entonces nosotros hemos vivido con el turismo, bueno, nosotros evidentemente toda la vida, pero es que el puerto como ciudad lleva siglos viviendo del turismo. Entonces, como te decía, esto no es una ciudad que se ha construido para el turismo, sino esto era una ciudad a la que el turismo ha venido. Y entonces el portuense lo que hace es acoger al extranjero, al visitante, que no tiene por qué ser extranjero, pero lo que hace es acogerlo y hacerle que se una a sus costumbres, si quiere, y si no quiere, pues nada. Pero es una cosa, es una simbiosis que es algo normal, no es que esto es para los extranjeros y esto es para los portuenses. Aquí se hacen cosas y es para todo el mundo, porque todos somos lo mismo.